Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a aprender a configurar cuotas en nuestro servidor Ubuntu. Como sabéis, tenemos cuotas flexibles, cuotas rígidas y un periodo de gracia. En Ubuntu Server podremos configurar las cuotas partiendo de los bloques o de los sinodos. Si recordamos, los bloques en Ubuntu tienen un tamaño de 4K, de tal manera que un archivo de 40K ocupará 10 bloques y un archivo de 8K ocupará 2 bloques y un archivo de 1K ocupará también un bloque, aunque tengamos 3K libres. ¿Vale? Por otra parte, los sinodos es la cantidad de enlaces que Ubuntu necesita para generar el archivo. Si nosotros tenemos un fichero, tendrá un inodo. Si tenemos un fichero dentro de un directorio, como tenemos que direccionar tanto el fichero como el directorio, tendremos 2 inodos. Bueno, vamos a ver qué pasos hay que dar. Vamos allá. Pues lo primero de todo, vamos a ir a VMware y en Settings vamos a instalar un nuevo disco duro. ¿Vale? Crearemos un nuevo disco duro virtual de 20 GB y lo almacenaremos en un archivo único. Vale. Si nosotros ahora vamos a VMware, no lo veremos dentro de nuestros dispositivos y si vamos a discos tampoco nos aparece. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sistema necesita comprobar qué hardware tiene instalado y para ello pues lo hace en la BIOS, así que tiene que reiniciar. Le damos a sudo reboot, ponemos la contraseña que es password y en el siguiente arranque veremos que ya el disco duro nos aparece en discos, pero al no estar montado ni formateado pues no nos aparece en dispositivos. Así que nuestra labor será formatearle y montarle. Para formatearle, lo formataremos en X4, como hemos visto que se hace en Linux, y como nombre pues le daremos el nombre datos. Arrancamos nuestro servidor, el MSFJ, de la Merced y San Francisco Javier, y pasamos directamente a discos, donde ahora ya nos aparecerá nuestro nuevo disco. Vemos ahí un disco de copias de seguridad y el siguiente es un disco que todavía está desconocido. ¿Vale? Pues le damos al engranaje y le damos a formatear. Como hemos visto, formateo rápido en X4 y le llamamos datos. ¿Vale? Esa D con mayúsculas. Formato. ¿Vale? Nos pedirá el password. Veis que es el SDC, SDA, SDB y SDC en este caso. Y le damos al play y ya nos lo ha formateado y nos lo ha montado. ¿Dónde? En media Jesús datos. Esto habrá que tenerlo en cuenta para luego, así que voy a intentar copiar la dirección de enlace. Vale, el siguiente paso va a ser instalar las cuotas en nuestro servidor Ubuntu. Para ello vamos a utilizar el comando sudo apt-get install y vamos a instalar tanto las cuotas como las herramientas de cuota y cuota tool. Esto no tiene que llevar mucho tiempo. Y bueno, ya lo tenemos configurado. Vale, ahora tenemos que decirle a Ubuntu que nuestro disco duro llamado datos va a tener cuotas tanto de usuario como de grupo. Para ello tenemos que editar el archivo etc fsetup, bien con nano, con gedit o con los que os dé la gana, y cambiar los parámetros de ese disco. Vemos que no nos aparece el disco, que nos aparece el disco swap y el disco del sistema, este X4. Así que lo que tenemos que hacer es meterle. Para ello veis que pone aquí que hay que utilizar el comando blkid. Pues doy un sudo blkid y me dirá qué identificadores únicos tiene cada uno de nuestros discos duros. En este caso voy a copiar los datos, el identificador de mi disco que se llama datos. Lo copio y es lo que voy a pegar en el fsetup. Vuelvo a editar con sudo nano etc fsetup el archivo fsetup y ahora pegaré el identificador único universal de mi disco datos. Quito las comillas porque no hacen falta. Vale, lo siguiente es decir dónde ha sido montado. Si os acordáis,
era en media Jesús datos. ¿Vale? Si no nos acordamos de dónde estaba montado, pues es tan sencillo como volver a discos y ver el lugar de montaje. Vale. Entonces voy a ir a discos y en mi disco que se llama datos vemos que está en media Jesús datos. Bueno, voy a copiar el enlace y lo voy a pegar. Vale. Tengo que poner contrabarra media, contrabarra Jesús, contrabarra datos. Ahí lo tengo. Vale. Luego el sistema de archivos. ¿Os acordáis que lo acabamos de formatear? Sería ext4. Pero si lo queremos comprobar, pues también en discos, veremos que nuestro archivo tiene la extensión ext4. Vale. Y luego hay que poner diferentes parámetros, como vemos en el fichero defaults. Luego pondremos un 0 y luego pondremos un 2. Swap es el 0, ext4 es el 1 y datos pues será el 2. ¿Vale? Si queremos añadir cuotas de usuario detrás de defaults separado por comas, tendremos que poner usr cuota, pues todos sus cuota y grp cuota, perdón. ¿Vale? Esto lo que nos va a permitir es generar cuotas para los usuarios y cuotas para los grupos. ¿Vale? Pues lo siguiente será grabarlo, control O, le doy al intro, control X y montar este nuevo disco, ¿vale? El disco ya estaba montado, pero lo vamos a remontar para que tenga las características que le hemos puesto en fsetup. Para ello, sudo mount -o remount, rw, media, Jesús, contrabarra y datos, ¿vale? Este datos le voy a poner con la D mayúsculas para que no me dé ningún error. Sí, D mayúsculas. Ahí está. Y le doy al intro. ¿Vale? Y el nuevo disco ha sido montado correctamente ya teniendo en cuenta las cuotas. Vale, lo siguiente que tengo que hacer es generar dos archivos que se van a generar de manera automática. Ahora mismo en datos no tengo nada, pero cuando vaya a la terminal y ponga el comando que vais a ver a continuación, se generarán dos archivos, uno donde se almacenarán las cuotas del usuario y otro donde se almacenarán las cuotas del grupo. ¿Vale? Para ello cuota check, media, Jesús, datos, ese datos va en mayúsculas, me he equivocado, perdonad, datos, vale. Le doy al intro y si ahora voy a, veis que tengo a cuota group y ahí a cuota user. En esos dos archivos se almacenarán las cuotas de usuario y las de grupo. Para editar una cuota, pues lo único que tengo que poner es sudo edcuota -u Jesús. Y estas serán las cuotas del usuario Jesús. ¿Vale? Nos dice que es nuestro SDC, que tengo 4 bloques utilizados. Veis que tengo bloques blando, bloques duro y nodos que tengo un nodo únicamente, blando y duro. Vale, pues esto es lo que yo tengo que editar, diciendo el número de bloques, recordad 4K como límite blando y el número de bloques como límite duro. El límite blando, si recordáis, era el límite en el que nos avisaba pero seguía dejándonos meter y el límite duro no nos va a dejar meter, ¿vale? Así que a partir de 700 bloques nos va a decir que no podemos guardar los archivos. Podría también configurar el número de nodos, que no lo he hecho, y como era un editor, pues control O, control X y ya lo tengo configurado, ¿vale? Para cualquier otro usuario, pues las cosas serían también con -u. Si quiero configurar el periodo de gracia, pues lo único que tengo que hacer es edcuota -t para indicarle el periodo de gracia. Esto es curioso, pero hay que indicárselo en inglés. Así que tendremos un periodo de gracia para los bloques y los nodos de 4 días. Si lo que queremos es ver qué cuotas tiene el usuario Jesús, pues lo único que tendremos que poner es sudo cuota -u Jesús. Y nos dice que en el disco SDC tiene usado 4 bloques, límites de 600 y de 700. Si en vez de un usuario quisiésemos un grupo, pues lo único que tendríamos que poner sería sudo cuota -g y el nombre del grupo, ¿vale? Si queremos un reporte de todas las cuotas que tiene el disco duro, pues le pondremos rep cuota y el lugar de montaje. Vemos que root tiene usados 16 bloques y Jesús tiene usado 4 bloques. Vale. Si por ejemplo cogemos
datos y los intentamos meter, nos dirá, hubo un error al crear la carpeta, error, se ha excedido la cuota del disco, ¿vale? Porque este tenía más de 700. Le puedo dar a omitir, y si ahora vemos cuota menos su Jesús, vemos que tenemos 700 bloques y un asterisco indicando que nos hemos pasado de esos bloques, ¿vale? Si ahora hago cuota off, media Jesús datos, ese datos en mayúscula, eliminaré las cuotas, ¿vale? De tal manera que ahora sí que me dejará pegar. ¿Veis? Y si en vez de... Bueno, me parece 700, ¿vale? Y si quiero volver a activarlas, pues lo único que tendré que hacer es sudo cuota on, media Jesús datos.